Iglesia, soy de Cristo Branson, aleluya. Salúdese, salúdese. Ahí si no se conocen, si nunca se habían visto, dígale, usted es mi hermano, usted es mi hermana. Bendito sea Dios. Ay, mi hermano, gracias. Yo le doy al Señor porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad. Él es bueno, Él es maravilloso. Damos gracias, gracias al Señor. Miren, los niños bien contentos van para allá arriba. Ya tenían su ratito de no pasear allá arriba. Gracias al Señor por esos niños. Esos niños nos alegran el alma. Mire que ese es un legado grande que hay que dejar, hermano. Grandísimo. Y le damos gracias al Señor por los que nos visitan, hermanos, ¿verdad? Sean bienvenidos. Gracias por visitarnos. Esperemos que el Señor en esta noche nos recompense. Es el último, decía mi esposa, ¿verdad?, que es el último domingo de este año 2024, hermano. Wow. Y sí, se ha ido tan rápido. Pero eso no es cuestión de que debe darnos tristeza, no, es alegría, es gozo. ¿Por qué? Porque estamos terminando un ciclo, ¿verdad? El año de la recompensa trabaja, decíamos, de dos maneras, ¿se acuerda? Una para bien y otra puede ser que para mal, ¿verdad? Pero esperamos que para todos nosotros, aún en estos últimos 2 días que quedan, sea para bien. Y si no, mi hermano, no se acaba allí. Las recompensas del Señor son infinitas. Así es Dios. Gracias damos al Señor. Vamos a orar. Padre, buen Dios todopoderoso, te bendecimos, te glorificamos en esta hora, Señor bendito, por tu amor, tu bondad y porque tú has proveído un lugar, Señor, para venir a adorarte, para venir a glorificarte, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, unge las palabras que van a salir de mi boca, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito. Dame el denuedo, Señor, así como le diste a Pedro, como dice tu palabra, Señor, que él era del vulgo y sin letras. Mas sin embargo, Señor, en su primer mensaje de él se convirtieron 5,000 personas, Señor, gracias al denuedo del Espíritu Santo que tú pusiste en él. Asimismo yo me humillo delante de ti, suplicándote, Señor bendito, que pueda, Señor, dar tu palabra, la que tú nos has dado, la que tú tienes preparada para nosotros en este día, Señor. Señor, conforme al deseo, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Iglesia Soy de Cristo, Ministerio Ebenezer Branson. Estamos por la misericordia, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? En Ministerios Ebenezer Guatemala. Y bendito sea Dios que el Señor, ¿verdad?, puso esa gracia para que poder darnos la oportunidad, no por quienes somos nosotros, sino por el amor que Dios le tiene al pueblo de Branson, a la ciudad de Branson y sus alrededores. Entonces le doy la bienvenida también a los que nos van a estar viendo o nos van a ver más tarde o mañana o durante la semana por medio de las redes virtuales. Que el Señor me los bendiga. Son bienvenidos. Y se acuerda de qué hemos estado hablando, ¿verdad? Ya se lo puse. En verdad el tema quedó terminado, mi hermano, pero usted sabe que cuando hablamos del reino de Dios, eso es una cosa infinita. Usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, lo encuentra en el Nuevo. Y hermanos, el reino de Dios es infinito, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca del reino de Dios y su venida el domingo antepasado, el que pasó, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso y Dios ponía en mi corazón hablar acerca bajo el tema el reino es. Pero primero, mire, vayamos ahí al libro de Romanos 14, 17. Yo sé, verdad, de que ahí lo estamos proyectando. Bendito sea Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer aquí lo que no es el reino. Mire,
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Solo ahí de entradita nos podemos dar cuenta qué es lo que no es el reino de Dios. No es comida y bebida. Eso quiere decir, mi hermano, de que en ocasiones vamos a pasar por situaciones, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar por desiertos, y como dice el Salmo 23, vamos a pasar por lugares de sombra y de muerte, ¿verdad? Pero no debemos de tener temor alguno porque Él estará con nosotros. Eso significa cuando dice no es comida ni bebida, porque usted pensará, bueno, yo pensé de que en este 2025 que viene, el Señor me va a dar tal vez una casa, me va a dar un mejor carro. Ojalá y sea así, ¿verdad? Lo declaramos en el nombre del Señor, pero no está hablando de esa comida y de esa bebida, sino que está hablando de justicia, paz y gozo. Eso. Y de eso vamos a hablar un poco en esta noche. ¿Qué es lo que es eso? ¿Por qué? Porque nosotros, mi hermano, tenemos que disfrutar las bendiciones que Dios nos da. El reino de Dios es justicia, dice ahí, ¿verdad? Es justicia. Entonces, es paz, pero también es gozo. Pero cuando lo leemos solamente así, decimos nosotros, ok, es justicia. ¿Qué es justicia? ¿Verdad? Nos podemos poner a pensar, ¿qué es justicia? ¿O qué es esa paz? ¿Qué es el gozo? Entonces, Dios, Él quiere que nosotros entendamos por lo menos una parte de lo que es eso. Y esta noche vamos a estar hablando acerca, tal vez no los alcance a terminar todos, y si no voy a tratar de unirlos allí para que se vayan los tres, ¿verdad? Justicia, paz y gozo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué bonito, porque Dios en su misericordia nos muestra aquí que el reino de los cielos, y vamos a ver el primer punto, que es justicia, ¿verdad? Pero la justicia lleva otros 4 puntos ahí, que habla de la salvación, habla de la reconstitución y del propósito, ¿verdad? El propósito y de la restitución. ¿Por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios se puede manifestar de 3 formas: leche, consuelo y exhortación. ¿Verdad? Usted sabe que cuando una persona recién se convierte a Cristo, hay que tratarlo con amor, hay que darle leche, porque es un bebé espiritual. No le podemos hablar así golpeadamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque necesita de la leche, ¿verdad? Pero también necesita del consuelo. Pero en realidad no todo puede ser consuelo, sino que también se necesita, mi hermano, un poco de exhortación también. Unas regañaditas, ¿verdad? Unas nalgaditas que le pueden pegar a un niño, a un bebé. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él al que ama, ¿qué dice? Corrige, ¿verdad? Entonces Dios, Él llena todas las áreas, todas las necesidades de cada uno de nosotros. Hermano, la que sea, cualquier cosa que estemos pasando, lo que sea, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Allí la vamos a encontrar. Entonces, vamos a estar viendo entonces acerca de la salvación, ¿verdad? Primer punto, salvación. Mire lo que dice ahí Lucas 19:5. Dice, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, mire esta versión lo que dice, es necesario que pose yo en tu casa. Al Señor, mi hermano, se le hacía necesario llegar a la casa de un hombre. Usted conocerá la historia, quién era Zaqueo. Zaqueo, hermano, era un cobrador de impuestos. Era un hombre malo. Hacía fraude, cualquier tipo de fraude. Mire, ese hombre, él, cuando un pobre no podía pagar, él estaba, tienes que pagar. Y sabe de que la gente a él no lo miraba con ojos de alegría. ¿Por qué? Porque ese hombre era un hombre chaparrito, mire, más o menos como el que le habla. Así era.
Ese hombre, hermano, tenemos algo de similitud. Claro, yo ya no soy el que antes era, obviamente, ¿verdad? Pero ese hombre, Zaqueo, hermano, él era un hombre que nadie lo quería. Ese hombre podía caminar por las calles y para algunas personas era hasta invisible. Algunas personas no deseaban verlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenían ellos para pagar, ¿verdad? El impuesto que tenían que pagar, porque todo, ¿verdad? Usted sabe, nosotros pagamos taxes aquí, ¿verdad? No nos damos cuenta cómo a veces, pero nos cobran en la gasolina, usted sabe cómo es eso. Entonces, aquí nosotros ni siquiera conocemos al que nos cobra los impuestos. Mas, sin embargo, allí, en ese pueblo, hermano, todo el mundo conocía a Zaqueo. Y aunque, como le digo, era chiquitito así, ¿verdad? Más o menos así, usted sabe. Y entonces, pero cuando lo veían cuando veían que venía, todos ahí viene Zaqueo ese que tanto molesta, que no tenemos dinero y que aquí, y se ponían a hablar mal de él, no querían ni verlo, no deseaban verlo, era un hombre tramposo, era malo ese hombre, y pues les robaba a todos ellos, por eso es de que él, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo que sucedió. ¿Por qué? Porque cuando la justicia de Dios viene, mire, estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Pero cada una de ellas, en cada uno de los puntitos que vamos a estar viendo, vamos a ver que en cada una de ellas vamos a encontrar la justicia, la paz y el gozo, ¿verdad? ¿Se acuerda? No es comida ni bebida, sino que ¿qué? Justicia, paz y gozo. Pero a esas les vamos a deducir ahí, más o menos, vamos a tratar la manera de colocar ahí cómo es que se llevaba a cabo la justicia. Dice ahí que Jesús va más allá de su mala fama, la que él tenía, Zaqueo. Se dedicaba a saquear las casas, a saquear los bolsillos de la gente, y no lo quería nadie. Mire, la posición de él era un traidor. Él era hasta invisible, como le decía, ante el pueblo. Nadie quería, ¿verdad? Verlo a él, que él fuera restituido. Sin embargo, Jesús llega y dice, me es necesario que esta noche yo coma contigo en tu casa. Mire, qué tremendo es. ¿Por qué? Porque la gente allí no crea que estaba muy contento de ver de que Zaqueo, Jesús, el Señor, ese que hacía milagros, ese que echaba fuera demonios, ese que sanaba a los enfermos aún sin poner las manos. Es más, aún sin orar, los enfermos sanaban. Usted conoce las historias, ¿verdad? Él sanaba de esa manera. Y entonces, y el Señor lo miró hacia arriba, porque dice que se subió, como era grande, ¿verdad? Era pequeñito él, se tuvo que subir porque no alcanzaba a ver. Pues imagínense un montón de gente frente a él y que venía el Señor. ¿Cómo? ¿Cuándo él iba a ver nada? Es como que todos ustedes se pararan y el Señor estuviera del otro lado. Yo quisiera mirar, ¿y cómo iba yo a mirar nunca? ¿Verdad? Entonces tuvo que él subirse a un árbol de sicomoro, dice. O de sicómoro. Sí, sicómoro. ¿Verdad? Entonces dice de que cuando él estaba allí, porque él deseaba, mire, muchas personas, hermano, de esa manera, que son tramposos, esos que nosotros a veces pensamos que ¿cómo el Señor los perdonaría? Muchas personas están deseando, de esas que usted y yo miramos todos los días en las calles y en las markets, en Walmart, en donde quiera que andemos, esa gente, hermano, muchos de ellos están deseando ver a Jesús, como le estaba pasando a este Zaqueo, y no lo dejan ver, no lo dejaban ver. Entonces Zaqueo se tuvo que subir al árbol para mirar a Jesús. Mucha gente desea ver eso. ¿Para qué? Para obtener la salvación. Es cierto, Zaqueo sabía de que él era un tramposo, él sabía cómo le robaba a la gente. Él le robaba, hermano, les cobraba hasta 4 veces a la misma persona, más de lo que debían de pagar. Imagínense que si tenían que pagar $100, por así decirlo, él les cobraba 400, multiplicado por 4 veces, ¿cuánto sería eso? 1,600 tal vez. Eso les cobraba a la gente. O sea, era malo ese hombre,
Porque no necesariamente él les cobraba lo que tenían que ellos pagar, sino que él iba más allá. ¿Por qué? Porque él quería hacerse rico. Era un hombre malo. Pero Jesús viene y le dice, yo necesito, me es necesario que pose yo en tu casa esta noche. ¿Cuánta gente, mi hermano, está allá afuera? Que a Jesús, Él dice, se me es necesario que yo pose en tu casa. Hay mucha gente allá afuera perdiéndose. Por eso estamos hablando de la salvación. Porque dice de que Jesús, todos murmuraron, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta de que Jesús iba a ir a entrar a la casa de un hombre impío tal vez. Pongamos que no era impío, era un pecador, ¿verdad? Pecadorazo. Era Zaqueo. Y Jesús entró a su casa. Y desde que entró, me imagino ahí puso la mesa y empezaron a comer y todo. Y algo Jesús hizo, estaba allí. Pero la presencia de Dios, esa trae convicción de pecado. Y dice que inmediatamente Zaqueo, hermano. No le leo todo eso porque por eso le di un versículo, Lucas 19, allí lo encuentra. Léalo por favor en casa. Desde el 1 hasta donde llegue la historia de Zaqueo, que ahorita no la recuerdo. Pero sí, dice de que ahí estaba él, cuando de repente se paró de la mesa, se paró, se puso de pie, Zaqueo, y empezó a decir, Señor, yo he pecado. Si en algo he defraudado a alguien, él lo sabía que lo había hecho, le voy a devolver 4 veces, por eso dije que eran 4 veces, le voy a devolver 4 veces lo que les he robado. Y el Señor cuando oyó eso dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, esa trae convicción de pecado. Y entonces si hay convicción, hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento de él no fue cualquier arrepentimiento, fue una metanoia, un cambio de mente. ¿Por qué? Porque cuando su mente cambió ante la presencia de Jesús, fue que él pudo decir, les devolveré, imagínense, 4 veces lo que les he robado. Entonces, vemos de que entonces viene Jesús y él promete quedarse en su casa, esa es paz, ¿verdad? La paz, ¿para qué? Para ser transformada. Entonces, Zaqueo de ese gozo promete que haría un movimiento de restauración, es decir, de que él iba a restaurar a todas las familias que él le había robado. Les devolvió todo, hermano. Yo me imagino que se quedó pobre, o tal vez no tanto, ¿verdad? Pero me imagino que su esposa, sus hijos, si es que los tenía, la Biblia no dice, pero supongamos de que ahí a lo mejor una hermanita, ¿verdad?, haya dicho, ahora sí está cambiado, ahora sí me voy a casar con él. Y a lo mejor tuvo familia con él. Y sus hijos fueron bendecidos para siempre, mi hermano. De Zaqueo. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque dice que eso transformaría la historia de su casa. De Zaqueo. Mire qué tremendo. Entonces, la justicia nos dará un nombre. Nos va a transformar la casa y nos va a llenar de gozo. ¿Verdad? Entonces, el reino de Dios, en el reino de Dios vamos a ver personas que no nos imaginamos que se salvarían. Van a haber muchas de ellas. Todo y cuando usted y yo les llevemos el mensaje de la salvación. Que no pensemos de que hermano, cualquiera haya sido el pecado que alguien cometió, también se merece el perdón de Dios. Quien sea, mi hermano, quien sea. Así sea alguien que nos haya incluso ofendido a nosotros, nos haya robado la dignidad o qué sé yo, cualquier cosa. Necesita que nosotros le perdonemos y nos perdone, y solo de esa manera va a venir el gozo y la salvación. Ya usted y yo somos salvos, pero a esa persona, ¿verdad? Porque también Cristo fue crucificado por cualquiera de esas personas que nosotros conocemos, que diríamos nosotros, ese no tiene salvación de nada. Pero fíjese que nos sorprenderíamos que esa gente así, dice que al que mucho se le perdona, más ama. Y entonces esas personas que han sido así, llegan a amar al Señor de una manera, hermano, terrible, ¿verdad? Así como nosotros amamos al Señor.
Entonces, como número 2, mire, Nehemías. En la reconstrucción, ¿se acuerda que son 4 puntos que estamos viendo? Nehemías 2:5 dice, y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Ahora bien, esta historia tal vez sea conocida para usted, tal vez no la sea. Este Nehemías, él era el copero, haga de cuenta que era un servidor de un rey. En otras palabras, la palabra se oye bonito, ¿verdad? Pero en realidad si alguien quería darle veneno al rey, en bebida o en comida, Nehemías tenía que comerla primero para que después él dar el ok que el rey sí podía comer. Porque cualquier rey querían matarlo en ese entonces. Entonces por eso se dice el copero del rey. ¿Por qué? Porque él tenía que comer y tomar el vino, lo que sea que le dieran al rey, antes de que el rey lo consumiera. Ahora bien, la historia dice allí en unos versículos anteriores que Nehemías, cuando le llevaron la noticia, lo voy a mandar a que estudien esta semana, mi hermano. Está en Nehemías del 1, 2 y 3. Estudie los capítulos, allá anótelos y diga, hoy voy a ir a estudiar esto. Para que vea que no le estoy mintiendo, hermano, porque es necesario que usted se dé cuenta que lo que de aquí se predica es verdad. Entonces, Nehemías le trajeron una noticia a él, que en su pueblo, donde vivían sus padres, habían destruido todo el lugar. Tanto era así que habían escombros quemados, echado humo, y el que pudo salir del lugar le llevó a Nehemías la noticia de lo que había pasado allá. Nehemías estaba en el palacio, muy lejos, era otro país incluso, que se lo habían llevado a él a trabajar en ese palacio, pero sus padres, su parentela, toda su gente había quedado atrás. Y alguien pudo escapar de allá y le trajo, porque sabía dónde estaba él, le trajo la noticia a él. Y entonces dice de que él entró en mucha tristeza, espero que me alcance el tiempo de verdad, porque ese reloj no se quiere detener. Pero miren, dice de que él entró en tanta tristeza, tan conmovido estaba, que él dijo, voy a ayunar, y ayunó por 4 meses. Ahora bien, déjeme esa parte allí, dejémosla hacia un lado, donde él se pone triste, donde él ayuna por 4 meses. ¿Cómo alguien que servía a un rey de esa manera, como le expliqué ya, podía ayunar y podía estar triste? No se podía presentar delante del rey triste, mi hermano, porque el día que él se presentara delante del rey triste, ahí mismo, mire, lo mandaban a matar. Al rey nadie lo podía poner triste, no le podían aguar su fiesta, cualquiera sea la que haya tenido el rey. Y dice de que él ayunó 4 meses. Y yo hace tiempo, hermano, yo creo que mi hijo estaba chiquito cuando leí un libro que se llama Pásame otro ladrillo. Cuenta la historia de Nehemías más explícita. Si anote el nombre y búsquelo. Entonces, dice de que él ayunó por 4 meses. ¿Cómo iba a ayunar si tenía que probar las comidas que el rey comía? Los 3 tiempos, perdón, hay quienes que coman 4 tiempos, ¿verdad? Yo lo como 1, hermano, 2 a veces. A ver qué me está pasando. Pero Nehemías tenía que hacer eso. ¿Y sabe qué? Lo hizo. Pero en este versículo, si quiere vamos allá, vamos a ver. Nehemías 2, ¿verdad? Nehemías 2, santo Dios, ayúdame. Vamos a leer desde el 2. No, mejor del 1. Y aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Mire, mi hermano, desde allí ni le hubiera preguntado. Hubiera llamado a sus soldados, llévense a este porque está triste. Vayan y desaparezcanlo, no quiero ver, jamás. Pero mire, dice, tú no estás enfermo, le dijo. El rey le está diciendo a Nehemías,
eso no es más que tristeza de corazón. Mire, se le rebalsó a Nehemías la tristeza que tenía por dentro, hermano. No pudo más. ¿Por qué? Porque le dolía tanto lo que estaba pasando. Y mire, dice, entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mi padre, está desolada y sus puertas han sido consumidas al fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Mire, esto, para que el rey dijera esto tuvo que ser la gracia del Señor en Nehemías. No pudo haber sido otra cosa, pero también hubo un gran sometimiento de parte de Nehemías. Para que el rey dijera, ¿qué es lo que dijo el rey? ¿Qué es lo que pides? Entonces, fíjese, ya Nehemías había preparado ya. Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? Mire, ¿y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Esas cosas, mi hermano, no las puede hacer solamente el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere reconstruir algo, nos va a usar a nosotros, a usted y a mí. Si algo está caído, hermano, hay muchas almas deseando al Señor. Si algo está caído, alístese, prepárese, porque a nosotros es que el Señor nos va a usar. Y por eso es que Él puso gracia sobre Nehemías. Para que cuando Él, ya empieza Nehemías, no, voy a necesitar esto, voy a necesitar otro. Ahí se le abrieron las puertas a él. Dame cartas, le dice, dame esto, dame lo otro, para ir a reconstruir allá. Pero siempre van a haber, hermanos, quien se opone. Ese no es el que estoy viendo. Estamos viendo reconstrucción, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde entra la justicia aquí? El rey autoriza la reconstrucción en contra de infiltrados, conspiraciones, del desánimo y burla. Está hablando cuando ya Nehemías llegó al lugar y empezó a reconstruir. Hubieron dos hombres, más pues, pero los más conocidos, Sanbalat y Tobías. Empezaron a decir, ese muro que estás haciendo, las zorras lo van a tirar, eso no va a servir, hubo mucha oposición para que él reconstruyera eso. Así es de que no se vaya usted a extrañar que a usted también se le vayan a oponer. Cuando usted quiera reconstruir la vida de una persona que usted sabe y yo sabemos que están fuera de los caminos de Dios, que nunca han estado o que simplemente pues le dieron la espalda a Dios, pero que Dios en su misericordia, Él nos da la oportunidad, porque a todos vamos a tener oportunidad, todos. ¿Se acuerda que decíamos la otra vez que el día que Cristo venga, Él nos va a revelar a nosotros por ser sus hijos el día y la hora en que Él va a venir? Nos va a revelar. Y se acuerda el ejemplo que pusimos. No viene al caso ahorita, pero entonces Dios nos va a usar a nosotros. A nosotros que le escuchamos a Él, que le obedecemos a Él. Entonces, pero vamos a encontrar gente que se va a burlar de nosotros. Va a decir, esa obra nunca va a servir. Eso es por demás, no sirve. Pero como sabemos, ¿verdad?, que Dios está con nosotros y Él es el que nos envía, entonces ahí ya son otros 20 pesos. Entonces, paz. Finalmente, luego que los exiliados regresaran, se reconstruye el templo, ¿verdad? Se reconstruyeron los muros también, se reconstruyó un templo y vino gozo. Y dice que se consagró ese día porque Dios había cambiado el llanto en una fiesta. Hay una versión que dice el lamento en baile, dice, ¿verdad? Entonces, imagínense, después de que ya todo, ¿verdad?, hubieron cualquier cantidad de obstáculos para que ellos reconstruyeran los muros, cuando por fin lo hicieron, ¿verdad?, todo el pueblo se regocijó y entonces vino gozo.
¿verdad? Entonces Dios, ¿por qué? Porque el rey puso eso en el corazón, Dios puso en el corazón del rey el poder autorizar a que Nehemías fuera y reconstruyera los muros caídos. Entonces, entonces después de todo eso vino el gozo, ¿verdad? Como número 3, José, estos los propósitos, ¿verdad? Y aquí utilizaron a José. En Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente el trono y yo será mayor que tú. Sí tengo tiempo todavía, hermano, gracias a Dios. Esta es la historia en que Faraón tuvo unos sueños. Usted recordará de las cuántas vacas flacas y las cuántas gordas. ¿Sí se acuerda? Los 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas malas y 7 espigas frondosas. Esa es la historia que está ahí en Génesis 41. Entonces, para dejar todo eso, fue el momento en que Dios pone ese propósito, porque acuérdese que José, él fue otro de los que pasó mucho obstáculo, hermano. ¿Y sabe qué? Los hermanos de él. ¿Por qué? Porque Dios había puesto algo en José, un propósito que se tenía que cumplir. Pero eso Dios se lo empezó a revelar a él desde más antes, desde que él era solamente un niño. Entonces, cuando él viene y le cuenta los propósitos que Dios tiene en él a sus hermanos, imagínense, hermanos carnales, ellos empezaron a tener envidia de José. Y dice de que ellos lo que hicieron, ¿verdad? Para hacer una historia larga, corta, dice de que lo vendieron a los egipcios. Y entonces lo dieron por muerto a su papá. Y viene, pero como Dios ya tenía un propósito, ¿se acuerda cuando llegó a la casa de Potifar? ¿Verdad? Que la mujer de Potifar acosaba a José. Y tanto era así que dice de que probablemente, ¿verdad? Él hasta se había desnudado. Porque dice de que la mujer no era fea. Pero más sin embargo, dice de que cuando él volvió en sí en el momento, dijo, no, yo no puedo pecar contra mi Dios. Y dice que salió huyendo, por eso es que dice que la mujer se quedó con las ropas de él. Entonces, Potifar sabía que todo lo que José tocara, Dios lo prosperaba. Y entonces, pero aún así, ¿verdad? Después de ese incidente, tuvieron que enviarlo a la cárcel. Pero cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, no importa por los obstáculos que pasen, muchas veces los podemos evitar. Porque yo le aseguro que si José no le hubiera contado a sus hermanos las revelaciones que estaba teniendo de parte de Dios, la historia de él hubiera sido un tanto diferente. No hubiera tenido que sufrir tanto. Porque cuando Dios tiene un propósito en alguien, lo va a llevar y lo va a cumplir. Y entonces dice que estaba frente a Faraón y le empezó a él, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, la revelación del Señor, a decirle, no, mira, esto significa de que van a pasar 7 años de mucha riqueza, pero también 7 años de mucha hambre en toda la tierra. No dijo aquí en Egipto nada más, no. Toda la tierra iba a pasar por ese proceso de mucha hambre. Y entonces, y le dice, y como los sueños son 2, y en boca de 2 o más, se diga toda verdad. Usted sabe, la Biblia lo dice eso que estoy diciendo. Entonces, como el sueño eran 2, le dice, eso significa que Dios ya lo ha decretado que así va a ser, y va a ser ya. Y entonces tienes que buscarte gente sabia para que pueda, él mismo se empezó ahí de alguna manera así a meterse, para que a él lo utilizara, ¿verdad? Porque ya era el propósito de Dios. Pero dice, busca gente sabia, ¿verdad? Dándole oportunidad, que pueda llevar a cabo esto, que siembre suficiente, y le empezó él a dar ideas a Faraón. Y entonces dice, ¿quién más
los miraba a todos ahí, a sus sabios. ¿Quién más como José? Que le revela a Dios las cosas. Mire, el propósito de Dios se cumple. Bendito sea Dios. Entonces, la justicia ahí vemos de que la retribución luego de años de sufrimiento, porque él sufrió bastante, traición, se olvidaron de él, hasta mismo Dios se olvidó de él. ¿Se acuerda que él decía, Señor, ¿por qué me has olvidado? Dios no se olvida de nadie, hermano. Así dijo también Noé un día, ¿verdad? Cuando ya tenía bastante tiempo, ya Dios ya se olvidó. Y hasta dice la Biblia, y Dios se acordó de Noé. Qué tremendo. Y mire, viene la paz. Él perdona a sus hermanos de lo que ya dijimos que le hicieron. Lo vendieron como un esclavo. Y encuentra propósito en sus sufrimientos. Entonces, esa es la paz que Dios da. Si usted y yo llegamos a ese nivel, porque hermano, para pedir perdón o para perdonar a alguien, no tenemos que meternos a ayunarnos ni nada de eso. Ni a orar tan siquiera, ni a preguntarle a Dios. Eso es algo que Él dijo, que hay que hacerlo. Es una orden de Dios. ¿Se acuerda cuando les dice a los discípulos, enséñanos a orar? Y hay una parte donde dice, así como nosotros perdonamos los pecados de los que nos ofenden, así también necesitamos que tú nos perdones, algo así, no me acuerdo cómo dice, pero el caso es que el versículo termina diciendo, porque si ustedes no perdonan los pecados de los demás, tampoco mi Padre Celestial perdonará los pecados de ustedes. Y José sabía eso. De alguna manera el espíritu que había en él le revelaba, puso en su corazón. ¿Por qué? Porque había un propósito en su vida. Y muchas veces, hermano, ¿usted se imagina a este José siendo el segundo después de Faraón? Él pudo, allí tenía a sus hermanitos, a todos, ahí habían llegado, porque había hambre en la tierra, de allá no me acuerdo cómo se llamaba, donde ellos vivían. Entonces, pero ellos habían llegado a comprar cosas. ¿Cómo se llamaba? Yo pensé que había dicho. Ajá, entonces, mire, seamos lectores de la palabra. Ajá, el caso es que ellos se habían presentado en Egipto, hermano. Toda la familia de él estaba allí a comprar grano para llevar para comer, ¿verdad? José, hermano, él solo tenía que mirar así, y ahí acababa con todos sus hermanos en cuestión de segundos, pero él no hizo así. Entonces, ve la importancia del perdón. Es muy necesario perdonar. Muchas veces no queremos perdonar a nuestros familiares. Necesitamos aún perdonar a nuestros familiares y contimás a nuestros hermanos en Cristo. Porque la familia más cerca que tenemos a Dios, mire, la familia carnal, ¿verdad? Muchas veces ellos ni quieren nada con Dios, hermano. Pero Jesús dijo, el que no deje padre o madre o hijos o familiares o tíos y abuelos y todo eso, no es digno de seguirme, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que aún, hermano, en contra de, como dijera esto para no decirlo mal. Muchas veces la misma familia va a querer o va a servir de piedra de tropiezo, como los que estaba pasando con José. A José le pasó eso. Y muchas veces ni nos van a querer perdonar cosas que nosotros tal vez hicimos o dijimos. Pero el deber nuestro es perdonarlos a ellos. Aunque tal vez los ofendidos hayamos sido nosotros. Tal vez de nosotros se aprovecharon de alguna manera. Pero mire, José nos enseña aquí de que él les perdonó a pesar de que ellos lo habían vendido. Hermanos, lo metieron esclavo. Se aprovecharon de José. Pero como Dios estaba con él, se cumplió el propósito de Dios. Entonces, después de que él perdona a sus hermanos, viene el gozo. Viene el gozo. Y prepara mesa de misericordia y provee a aquellos que fueron sus enemigos. Ya me imagino ahí poniendo él su mesa, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los sentó a cada uno de ellos conforme nacieron, ¿verdad?
y sentó a su hermano al último, al que era verdadero hermano de él, ¿verdad? Lo sentó y ahí se sentó con él. Todos comieron. Este tema está bueno para la Santa Cena del domingo que viene. Pero bueno, ya vamos a ver qué dice Dios. Entonces, José recibió una restitución por los años de olvido, perdonó a sus hermanos y fue lleno de gozo. Bendito sea Dios. Miremos el cuarto. La restitución, como número 4. Y para eso utilizamos la historia de Ruth. Ruth 2:2 dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Pero mira, hay una versión que dice: Dios te premie por esta acción tuya. Después de que dice: ve, Dios te premie por esta acción tuya. Lo que ella hizo. Usted sabe quién fue Ruth, ¿verdad? Ruth, ella sí que de plano, hermano, así como usted y yo, no tenía ni parte, ni arte ni parte en el pueblo de Israel. Nada. ¿Por qué? Porque ella era moabita. Ella adoraba a dioses, a estatuas, ídolos, cualquier tipo, ¿verdad? Y entonces, eso era lo que ella hacía. Entonces ella no tenía nada que ver en la historia es más, ni debería estar en la Biblia ella. No debería estar, pero ahí está, porque así es Dios, en su misericordia, hermano. Nosotros a saber en qué libro estaremos, hermano. Yo creo que sobre todo en el de la vida, ¿verdad? Pero también hay otros libros que dice de que hay otros libros que están siendo escritos por cada cosa que nosotros hacemos, obras, dice de que están siendo escritos, y un día, cuando estemos allá van a ser abiertos. Y se acuerda aquel versículo cuando dijo Jesús: por cuanto visitaste al preso, le diste de comer al pobre, hiciste esto, y le dirán: ¿y cuándo hice eso, Señor? Por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces esas cosas que usted y yo hacemos, la adoración a Dios, las cosas, todo lo que hacemos para Dios, hermano, van siendo escritas ahí. Están siendo escritas y un día allá van a ser abiertas cuando nos presentemos delante del Señor Jesús. Entonces, ¿a dónde me había quedado después de...? En lo de Ruth, ¿verdad? Entonces, entonces, Ruth, hermano, ella no tenía nada que ver en esto. Igual usted y yo, nada. Gracias a que, dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, lo suyo, ¿qué era? El pueblo de Israel. Mas los suyos, ellos no le recibieron. Y por eso es que nosotros, usted y yo, tenemos esta ventaja, mira. Dice que somos bienaventurados porque sin verle hemos creído. ¿Se acuerda lo que decía mi esposa el otro día? Tomás tenía que meter el dedo aquí, en esta parte de aquí, y en el costado, para creer de que sí era Jesús el que había resucitado. Y él le dice: bienaventurados son los que sin verme han creído en mí. Y ese es usted y yo, y usted que nos escucha allí en el Facebook, ¿verdad? Entonces, mire, ella no tenía nada que ver en el asunto. Estamos bien con el tiempo, gracias a Dios. Ya casi termino también. Pero no se prepare para pensar de que, ok, ya cerró y ya. No. Vamos a poner atención. Dice de que ella estaba, hermano, en los campos de allí de Moab. No era de Moab. Estaba en los campos donde vivía un hombre llamado Booz. Ellos sacaban la cosecha, pero como ella era una mujer viuda, porque si estaba con Noemí era porque ella se había casado con un hijo de ella. Pero estos hijos, como ellos se fueron sin la voluntad de Dios, Elimelech se fue sin la voluntad de Dios a vivir a los campos, a Moab. Y dice de que estando allá, ellos murieron, incluyendo a Abimelech, ahí murió. Murieron sus hijos y murió él, y solo quedaron esas dos mujeres viudas. Entonces ellas tuvieron que regresar a Belén, a la casa del pan.
Y dice de que cuando regresaron ahí, el más cercano al hijo que estaba casado con Ruth, es decir, al esposo que estaba casado con Ruth, ese tenía que redimirla. Así como Jesús nos redime a nosotros, hermano. Usted sabe que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y confesamos a Cristo, que es nuestro Señor, Él nos redime. Entonces Booz, él es una simbología de lo que fue Jesús. Porque a pesar de que Ruth era una idólatra, era una, qué sé yo cuál haya sido la vida de Ruth, no la podemos juzgar, pero sí conozco quién fui yo. Y no fui una persona así muy decente que digamos. No me daban entrada en cualquier lugar. Y donde me doy cuenta de cómo Dios a mí me perdonó. Y digo yo, wow, qué increíble que Ruth, que no tenía parte ni suerte en Belén, mire, la restituyeron. Y este hombre, Booz, la restituyó. Usted puede leer el libro de Ruth y ahí va a encontrar la historia en cómo ella, por ser viuda, tenía que ir a los campos, ¿verdad? Y él les decía a sus trabajadores de él, les decía, hey, dejen un poquito allí de trigo para que puedan recoger las viudas. Porque habían unos dueños de fábrica, le iba a decir, de campo ahí, de farmer, ¿cómo se dice farmer? Granjeros, ¿verdad? Que ellos, ¿cómo se llama? Ellos no les dejaban nada a las viudas, dejaban barrido el lugar. Pero este hombre era un hombre dadivoso, él era espléndido, él les decía, hey, no corten mucho, al cabo yo tengo mucho dinero, porque era un hombre muy rico. Déjenle a las viudas, déjenle a los pobres ahí, que ellos vayan y recojan. Y entonces ella iba ahí, porque ser viuda, ¿verdad? Ella iba y recogía. Entonces viene Dios y hace justicia, porque ellas estaban demasiadas pobres, tenían mucha pobreza. Dios hizo justicia en contra de la pobreza y la inservidumbre y el luto debido a su fidelidad. ¿Se acuerda lo que le dijo? Ella le dijo, a donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, ahí voy a morir yo. Imagínense qué convicción de esa mujer, hermano. Y gracias a esa convicción, ella pudo ser restituida. No había otra manera de ser restituida, porque se acuerda que eran dos en sí, eran dos hijos y dos mujeres. Orfa volvió al mundo, le iba a decir, y sí, volvió al mundo, volvió a Moab, pero esta mujer decidió y prefirió ser restituida. Y se cuentan tantas cosas bonitas de ella, hermano, porque dice que vino la paz. Booz, ¿verdad?, que es el que la redime o la restituye, dice, promete el cuidado y la protección para Ruth y Noemí. Entonces, de eso nace el gozo. El gozo constituye en la llegada del hijo que tuvieron Booz y Ruth, que fue Obed. Obed, hermano, ¿qué significa Obed? Significa servicio. Y entonces, de allí viene Obed, creo yo, fue el abuelito del rey David. Y efectivamente, del rey David viene y nace nuestro Señor, de ese linaje. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando esta mujer, que ella no pertenecía ahí, de allí sale la bendición que hoy día nosotros tenemos nosotros. Imagínense qué tremendo. Entonces, fue restituida, así como nosotros hemos sido restituidos por medio del Señor. Él nos restituye a nosotros. Dios hizo justicia de la pobreza que sufrió Ruth. Y si usted sabe, ella perdió su esposo, pero Dios de ella saca el fruto llamado Obed. Y ya dijimos de que Obed significa servicio. Entonces, el servicio, hermano, nosotros necesitamos de que nosotros le sirvamos al Señor. Nosotros somos sus siervos, ¿verdad? Somos servidores suyos, pero necesitamos de que usted se convierta en siervo, no nuestros, no, del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacerlo?
llevando el evangelio. Ya vimos, hay gente que ellos, hermano, tal vez usted y yo los miramos y decimos, ese no vale nada. Ese hasta gastando oxígeno está aquí. Pero en los ojos de Dios es otra cosa. Dios no mira las cosas como las vemos nosotros. ¿Se acuerda cuando iba a ser elegido el rey David? Que Samuel miró esos hombresotes así grandotes. Pero Dios escogió a uno chiquitito como yo. Yo no soy rubio, pero David era rubio, ¿verdad? Pero mire, hermano. Entonces, nosotros los hombres miramos con ojos carnales. Pero Dios, Él no mira las cosas que nosotros miramos. Y allá afuera hay mucha gente que necesita ser restituida, necesita ser salva, ¿verdad? Y nosotros debemos ser esos servidores de llevarles el evangelio. Y muchas veces a lo mejor hasta se van a burlar de nosotros. Nos van a despreciar. Van a decir, ¿qué vienes tú, aleluya, aquí a decirme nada? Como el otro día les cuento de que me encontré un muchacho en la Walmart con su papá y hablé con su papá. Y su papá lo conozco de años. El muchacho pues tiene más o menos como unos, se le notaba como unos 15, 16 años. Y yo estaba hablando con su papá porque su papá dijo que él andaba comprando unas botellotas para ir el día del, ¿verdad?, que celebran. Entonces, y su hijo estaba ahí con él. Y yo le digo, en vez de que vaya a hacer eso porque se le puede explotar el hígado al tomar tanto alcohol, acompáñenos a la iglesia, le digo yo. Vamos y celebramos, nos embriagamos allí, pero con el Espíritu Santo. Y dice, ¿cuál? El hijo, contesta. El papá no dijo nada. El hijo dice, ¿y a cuál iglesia van ustedes? Le digo, es que yo soy cristiano evangélico, le digo. Y dice, no, nosotros somos cristianos católicos. Y dice, no, entonces no, así. Le digo, ¿por qué haces? No, así, explícame. Hay algo que yo necesito saber, le dije yo. O te puedo enseñar. No, dice, no, ya empezaron y se fueron, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar mucha gente que solo desde el momento que usted y yo le decimos que somos cristianos evangélicos, nos van a rechazar. Pero dijo Jesús, a mí me rechazaron primero. Entonces nosotros por eso no nos preocupemos, hermano. Porque si nosotros y ni siquiera nos preocupemos de qué vamos a hablar, porque dijo Jesús, cuando vayan, hablen. Y no se preocupen de lo que tengan que decir, porque en el momento apropiado el Espíritu les dará de qué hablar. Entonces, no nos preocupemos de que no seamos acá bien elocuentes para hablar, no. Simplemente abramos nuestra boca y el Espíritu Santo va a tomar control. Y le va a hablar a la persona conforme la necesidad que ellos tienen. Póngase sobre sus pies. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, bendito, por tu amor, por tu bondad, tu gracia, Señor, que tú has tenido para con nosotros en esta noche, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor bendito, porque podemos ser restituidos, Dios mío. Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos que traigas consuelo a nuestras vidas, Señor. Trae salvación, reconstitución, Señor. Trae propósito, Señor, Dios Todopoderoso. Te pedimos en esta hora, bendito Dios, Señor, que tu palabra, Señor, que tú nos has dado, el consejo que tú nos has dado en esta noche, te pedimos, Señor bendito, Señor, que podamos ponerlo por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para así dar los frutos al 60, al 70 y al 100 por uno, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, por lo que has hecho y aún por lo que harás, Señor bendito. Gracias porque nos has permitido, Señor bendito, disfrutar de un domingo, el último domingo de este año, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a poder, Señor amado, culminar este año de la recompensa, Señor, y entrar al nuevo ciclo, Señor, que solamente tú tienes preparado, bendito Dios, para cada uno de nosotros, Señor, en este 2025, Señor amado. Le damos la bienvenida, Señor, desde ya, declarando que va a ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor amado. Dios Todopoderoso, haznos invisibles, te lo pedimos, para cualquier persecución que venga, Señor, para tu iglesia
en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada vecino, Señor, a cada persona, Señor bendito, que va a escuchar este mensaje, ya sea mañana, pasado o más al rato, cuando sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, complete la obra, Señor, que tú le has enviado a hacer a tu palabra, Señor. Mientras tanto, Señor bendito, yo bendigo a tu pueblo diciendo que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que Jehová alce su rostro y les dé la paz que necesitan en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Los bendigo con toda bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de